Bueno, empezar por nada más un comentario breve sobre lo que pasó en el Congreso. Hace poquito tuvieron la oportunidad los diputados infantiles de estar ahí en el Congreso, hace apenas unas semanas. Nada más decirle a los niños que estaban escuchando, no se vayan con la finta, no todos los legisladores son iguales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ni la política debe de estar enfocada ni encaminada al insulto. De hecho, la política de fondo tiene que ser, tiene que tener esa barrera. No tienes por qué llegar a ese tipo de problemas y entonces tienes que emprender todas tus capacidades y todas tus ganas y todas tus energías para evitar llegar a ese nivel de discusión, que ya no es discusión, ya es pleito callejero, es un pleito puberto prácticamente. Entonces, la verdad creo que, pues, una lástima el que nuestro Congreso siga llegando a ese nivel, pero también es un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? También somos muy malos para debatir y por eso yo celebro mucho que haya programas donde se puedan debatir y enfrentar ideas y no necesariamente nada más pelear, ¿no? Exactamente. Eso es De importante eso se decirlo. trata, exacto, Memo. No, no, Oye, no. y por otro lado, Luis, pues las lecciones de todo lo que A está, ver, de todo lo que ha sucedido, pues son varias. La verdad, me ha tocado ver cómo en este cada vez más decadente ámbito de discusión pública, esto se ha ido derivando cada vez más en circos. Cada vez más ha sido un circo, cada vez más es más confrontativo, más personal, es menos de preocupación final del servicio porque mejore, sino que es que un doctor le dice a otro doctor y el otro le dice a otro y sus troles se atacan mutuamente de manera personal y peyorativa y creo que no se trata de eso, Luis, se trata de pensar que en el centro de este debate hay vidas humanas que están en riesgo, que actualmente hay personas que están sufriendo por conseguir 100,000 pesos para una cirugía, que hay personas que no tienen cómo comprar el paracetamol que está haciendo falta ahí mismo en el hospital. Creo que ese es el fondo del asunto y de ahí es por el cual Sonora Ciudadana hemos querido enfocar a esa dimensión humana de la queja y del problema y del testimonio de cada una de esas personas. Allende, y sabemos que es un problema de política pública que tiene distintas cosas. Uno, el problema de salud en Sonora tiene que ver con un insuficiente manejo de recursos, ¿no? O sea, un insuficiente cantidad de recursos. Es decir, ahí sí concuerdo con el secretario de Salud, no hay suficiente dinero. Y eso es una realidad nacional que ha llegado a que nuestros sistemas se hayan colapsado. Y estamos hablando de IMSS, ISSSTE y todos los demás sistemas de salud, incluyendo el abierto. ujú. Eso sí es cierto, ahí no hay suficiente infraestructura, ahí no hay suficiente personal, etcétera. Pero también hay recursos mal manejados y ahí también coincido con tu enfoque en que las instituciones que se dedican a fiscalizar deberían de estar constantemente de una manera más pública por nivel del problema y del tamaño del problema, señalando dónde son los malos manejos, en qué maneras están invirtiendo menos de lo que, porque eso es una realidad también nacional, se ejerce menos dinero en infraestructura cuando el principal problema es la infraestructura hospitalaria. Y bueno, de ahí hay muchos problemas de corrupción y en este caso, Luis Alberto, es bien importante, en este caso de salud, y por eso nosotros nos hemos dedicado a esto, la corrupción sí mata. ¿No? En muchos otros, como en el caso de las guarderías, ya lo comprobamos, en muchos otros ha sido a veces no más, a veces menos, en este caso sí. Que el hecho de que haya corrupción, por ejemplo, genera una consecuencia directa en la atención de la calidad o en la disponibilidad de medicamentos y eso genera problemas. Pero hay otros problemas. Hay un tercer problema que creo es bien importante que se llama apatía ciudadana. Los ciudadanos nada más nos involucramos y eso lo hemos comprobado nosotros en querer resolver el problema cuando ya tenemos un pariente ahí adentro, cuando ya Sí, tenemos a un cuando lo vemos esposo, cerca, ¿no? si Exacto, cuando lo ya cuando padecemos, exacto. estamos ahí padeciendo el problema, a nosotros nos buscan de manera constante y es que tenemos este problema, no tenemos para estas medicinas, etcétera, y nosotros tratamos de ayudarlos, pero ya es demasiado tarde en ese sentido porque esta persona lo que necesita es resolución inmediata a su problema individual. Y lo que queremos nosotros motivar en la sociedad hermosillense y sonorense es que se haga un activismo preventivo en estos espacios antes, ya que no es tan urgente
en lo individual y que el problema no sea resolver 100 casos individuales, sino el problema de fondo. Esa apatía ciudadana creo que es lo que más daño nos ha hecho y una lección adicional en este caso es, qué curioso, nosotros venimos señalando esto desde hace mucho tiempo, que el Hospital General es un foco rojo de problemas, tanto así que en nuestros último reporte recibimos 168 quejas del Hospital General, y en segundo lugar está el IES, el Hospital Infantil, con 23. Nada más imagínate la disparidad, 23 el segundo lugar, 168 el primer lugar, que fue el Hospital General, de quejas aquí en Hermosillo. Y eso obviamente te da una idea de que ya era un problema. Tiene que venir un medio nacional a poner una bomba para que las autoridades se cimbren un poquito y digan, bueno, ya no son los mismos que nos han venido señalando, ya nos ventanearon a nivel nacional, entonces sí hacemos un ejercicio de explicaciones públicas. Eso me parece lamentable. Plenamente. Decías ahorita, Memo, te retomo, a ver, yo ayer en el debate vi también un poco, y aquí he sido para hacer un análisis también sistemático. Yo creo que al doctor Carlos González también le faltó llevar los documentos tal vez del ISAF, porque le preguntaba a Campillo, a ver, ¿dónde está? Campillo le ganó el debate ahí. Aunque ciertamente todos conocemos ya lo que sucede en la crisis de salud, pero ¿dónde están las instituciones? Yo decía, el ISAF, nosotros peleándonos con Campillo, con todos, tú haciendo el buzón de que, digo, todos haciendo la chamba, lo que le corresponde. Marlene, me encanta lo que hizo Marlene, viste, Unirradio Noticias, se fue dijeron los chavientos pacientes, a ver, se enojaron por lo que sucedió ayer, por lo que montó la autoridad, dicen, ¿dónde está el ISAF también? Claro. Es decir, ¿dónde está el ISAF? Porque mira, yo le preguntaba a Campillo, si una autoridad no defiende lo que hace, lo va a dejar a interpretación de todos. Yo le preguntaba así a Campillo, a ver, el desvío que denuncia, el reportaje que denuncia el ISAF, ¿es cierto o no? Y esto contestaba, por ejemplo. Esos 69 millones de pesos con sobreprecio, el ejercicio que encontró el ISAF, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ¿existen? ¿Usted los acepta? Nosotros aceptamos observaciones, compras directas, en ocasiones por millones de pesos. Y quiero decirte una cosa, nuestros hospitales... Pues eso es grave, entonces, Bernardo, ¿en dónde se daría? No es grave, bueno, es muy común, Luis Alberto. Esos 69 millones de pesos, ¿existen o no existen? Como dice el ISAF. Ahorita me lo están corroborando. Esta es una información que no tengo ahorita, en este momento, en la mano, pero que te lo doy con muchísimo gusto. Pero yo acepto las compras directas. Es como tanto como decir, Luis Alberto, que tú vas y compras mandado en tu casa, pero se te ofrecen cosas extras. Muy bien, pero son 56 millones de pesos por compra directa sin licitación y también con sobreprecio. Es por eso los estoy corroborando. Si son esa cantidad, y segundo lugar. A ver, ¿me explico, Memo? No, vamos a lo mismo. Viene el secretario, no lo da, no lo despeja. Y después hay otra también ahí, Vinición, donde decía, bueno, ¿cuál es la deuda comercial? No, es que cambia diariamente. Bueno, a las 8:37 de la mañana cambia. Muy bien, vamos haciendo el papel todos. ¿Dónde está el ISAF para aclarar y defender si es cierto o no ese desvío? Claro. Mira, aquí hay obviamente un déficit de participación, y hay pues esa visión en la que las instituciones tienen que hacer su trabajo, nada más lo que la ley les faculta, y dejar que todo mundo haga lo que quiera. En esta parte me parece que sí ha hecho falta, concuerdo contigo, el ISAF tiene que salir a decir, efectivamente, estas son las observaciones, lo que hay disponible son observaciones, hay posibles daños patrimoniales, está el informe de resultados de la cuenta pública 2012, se puede descargar, ahorita lo retuiteé, lo tuitearon por ahí, lo retuiteé, cualquiera lo puede leer, hay información en el ambiente, y entonces, bueno, eso se puede generar una interpretación y se puede ver de distintas maneras. Lo que sí es importante es que ahí está la información, ahí está en el ambiente. Si lo dice, toma fuerza si lo dice una u otra persona. Lo que a mí me preocupa es que el mismo secretario de Salud no pueda venir a una entrevista con la información, decir, sí, mira, sí es cierto, pero nosotros lo contestamos así, y entonces sí hubo una observación de esta naturaleza, pero está arreglado porque lo contestamos de esta manera y se subsanó. Eso es a mí lo que me preocupa, que en ese sentido también deja abierta a especulaciones si es cierto o no es cierto. Y bueno,
en general hay muchos problemas. Nosotros tenemos años señalando los problemas en el manejo de los recursos en salud. Sí, si ustedes entran a nuestra página, ahí tenemos análisis sobre la nómina, qué tan transparente o poco transparente hay, cómo se utilizan esos recursos, y hay muchos otros aspectos ahí. Lo que a mí sí me preocupa es de que este tipo de debates se den más bien desde una perspectiva destructiva más que constructiva, y que a lo largo de los días se terminan olvidando esas historias que se señalaron y que están denunciando. Nosotros, por ejemplo, sí es importante decir, estamos demandando, o más bien estamos demandando vía amparo al Seguro Popular, porque no es posible que tú, Luis Alberto, obtengas con pocos recursos una póliza del Seguro Popular y te enfermes de esclerosis múltiple, por ejemplo, y no te lo cubra el Seguro Popular y tengas que juntar 100,000 pesos por una cirugía, por ejemplo, el caso de esta señora, o en otros casos no tengas para tus tratamientos, porque ellos tienen un catálogo, pues. Y ese catálogo, si tú no te decides enfermar, como si uno lo decidiera, de lo que dice ese catálogo, pues entonces ya no te lo va a cubrir. Y ese tipo de problemas son muy graves, pues, ¿no? Pero bueno, graves tanto como que no acepten los problemas que hay, grave como que no haya responsabilidad por parte de las autoridades, y grave como que en el debate público pues se termine degradando, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Entonces, ya para concluir, Memo, entonces, la crisis, ¿cómo abordarse? Con el debate, con la transparencia, decir, y con detención a derechohabientes. Mira, las instituciones tienen que funcionar como tienen que funcionar. O sea, y entonces sí, obviamente el ISAF tendría que salir públicamente a señalar cuáles son los déficits en el manejo de los recursos públicos y aclarar cada una de las observaciones. Exacto. Cuáles han sido solventadas hasta ahorita, cuáles no han sido solventadas, y hay muchas que son recurrentes año con año. Eso le toca más bien a la institución llamada ISAF. La Secretaría de Salud no basta con que abra las puertas a un recorrido planeado. Creo que el periodismo de inmersión, como el que hizo Denise Merker y Sandra Romandía aquí en Sonora, es muy válido porque permite tomar una radiografía, o más bien una fotografía del momento y de lo que padecen. Eso hay que hacerlo todo el tiempo, y hacerlo nosotros los ciudadanos, y tomar fotos en el hospital infantil, en el de Nogales y demás, y no dejarlo nada más a los actores públicos. Y por último, creo que los ciudadanos en esa parte tenemos que tomar nuestra decisión. Nuestra parte pues es denunciar, y por eso nosotros hemos insistido y otra vez entrar al proyecto La Rebelión de los Enfermos, www.rebeliondenfermos.org, y participar de actividades que estamos planteando, de denunciar, de hablarnos, de decirnos cuáles han sido sus experiencias y denunciar. Nuestra parte está como ciudadanos es denunciar, no quedarnos callados. Plenamente. Gracias, Guillermo Noriega, el presidente de Sonora Ciudadana. Le agradezco mucho la participación, muy valiosa. Yo coincido y yo reitero. Pero ¿sabe qué hacemos cuando le pedimos al ISAF que intervenga? No hay respuesta. El Congreso, que depende del Congreso, cree, para que vea que es show, los priistas, no es cierto. Y me encanta que le creen sus aliados. No es cierto que el PRI quiera rendición de cuentas en el Congreso. El ISAF depende de ellos y cree que lo obligan a que dé una entrevista y que aclare. ¡Nunca! Son parte del problema. ¿Cómo puede ser posible que una institución tan importante como el ISAF, que detecta errores, que detecta observaciones, que tiene años...